cogéis la palabra que considere primero y vais hablando del tema. Bueno, pues buenas tardes. Se oye el micrófono, ¿no? Bueno, después de la expectativa que ha lanzado Victoriano, no sé si voy a estar a la altura. Lo ha puesto tan alto. Bueno, efectivamente, dentro de la amplia gama, el amplio supermercado de la psicología, yo pertenezco a una rama. La psicología no es una ciencia exacta, si es que las hay, y los que habéis tenido contacto con psicólogos, psicólogas, psicologías, habéis observado que hay muchas corrientes, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Entonces yo soy de una de ellas y es desde esa rama o desde ese enfoque del que voy a hablar. Yo me remito a algo que comentaba Victoriano esta mañana, que hablaba de la familia adaptada al siglo XXI. Y yo creo que está claro que la familia de hoy tiene unas particularidades propias. No es la familia de hace 50 años ni de hace 80 años. Hay otra problemática distinta y esa es la problemática que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir viendo la forma de abordar. Yo voy a hablar del desarrollo tal y como lo entendemos nosotros y voy a hablar de cuándo se produce ese desarrollo y cuándo se produce una alteración en el desarrollo. Un niño o una niña, el día de mañana puede ser ingeniero de telecomunicaciones, pero antes de eso es un mamífero y antes de eso es un ser vivo, ¿no? Entonces, todo ser vivo, por remitirnos no a la psicología, sino a la biología, todo ser vivo, cuando está en un medio apropiado, un medio que le nutre, con un calor determinado, con un medio químico determinado, se desarrolla, crece, desarrolla todas sus posibilidades y, por el contrario, cuando el medio no es el apropiado, se cierra, se contrae, baja su metabolismo y no llega a desarrollarse. Entonces, el ser humano, que es un ser vivo, tiene unas particularidades y es que tiene un sistema nervioso muy desarrollado, muy complejo, pero es un ser que nace muy inmaduro. Necesita, es decir, hay animales, hay vertebrados, mamíferos, que al poco de nacer pues ya están andando, ya se están moviendo. Sin embargo, el ser humano no. Necesita, por lo tanto, mucho del medio en el que se encuentra. Y por lo tanto va a ser muy importante ese medio que se va a encontrar para su propio desarrollo. Cuando digamos que el medio, ahora hablaré de los medios, cuando el medio en el que se encuentra es el apropiado, si se reconocen sus necesidades, se satisfacen sus necesidades según su ritmo, lo que va a suceder va a ser que no va a sentir tendencia a la angustia porque realmente no la está viviendo, va a sentir confianza en el medio en el que está, con la gente que le rodea, porque es una gente que realmente le satisface, le hace bienestar, no es enemiga suya y por lo tanto, estoy secando la boca. Por lo tanto, va a tener capacidad de darse cuenta de qué necesita, va a tener capacidad de ir a por ello, es decir, va a tener una capacidad de agresión. Y cuando hablamos de agresión no nos referimos a pelear con nadie, sino nos referimos a ir a por lo que necesitas y, ya digo, capacidad de contacto con los demás, de contacto agradable y de desarrollar todas sus potencialidades. Si nos vamos al ejemplo, al caso contrario, imaginemos un niño, una niña, un bebé que llora porque se siente mal, ¿no? Entonces, si la mayor parte de las veces, o la cantidad de veces suficiente, no es acogido, ese niño se va a callar. Por supuesto, no va a estar llorando hasta los 18 años. Se va a callar, pero va a tener una experiencia del medio muy particular. Va a tener la experiencia de que es doloroso
sentir necesidad, porque no se te satisface, va a tener una tendencia a meterse hacia adentro. Yo recuerdo, no sé si tuvisteis la película de ayer, cuando los abuelos en la película se encuentran a la niña que está en la habitación, ella sola. La niña no está tan ricamente jugando con sus juguetes y contenta, sino la niña está agachada, cerrada, tapada con una manta. Es decir, cuando las necesidades no son suficientemente satisfechas, seguimos vivos, obviamente seguimos vivos, pero nos encerramos, cortamos contacto con el mundo exterior y no vamos a desarrollar todas nuestras capacidades, porque vamos a tener una tendencia a la angustia, a la inhibición, y eso es lo que hace que sigamos vivos, sobrevivimos, pero a costa de elaborar lo que nosotros llamamos una coraza. Una coraza que es un símil, pero que es bastante real, porque tenemos actitudes defensivas para no sufrir, defensivas ante el dolor, no solo relacionales, no solo psicológicas, sino también corporales. Es decir, el lenguaje corporal nos está diciendo cómo es nuestra coraza. Por ahí se suele decir cómo es la mochila que cada uno tiene. Entonces, hay dos tipos de desarrollo para nosotros. Uno será el desarrollo más óptimo, que permite más el desarrollo de potencialidades, de capacidades, y otro un desarrollo de más encogimiento, de más temor o de más agresividad. ¿Eso de qué va a depender? Pues bueno, según lo vemos nosotros, va a depender del medio en el que estamos, de la satisfacción que nos proporciona el medio. ¿Cuál es el medio? Obviamente el medio va a ir evolucionando, pero el medio, en un primer lugar, es la madre, y es el vínculo con la madre. Es ese vínculo el que es básico, el que es primario, y el que va a dar la primera nota de cómo va a ser su vida, de cómo va a ser su desarrollo. Después va a necesitar otras cosas, pero ese vínculo es el que hay que proteger. Luego necesitará movimiento, necesitará al padre, necesitará la escuela y, por tanto, necesita a la familia como vínculo primario y constante. Y nos encontramos con las familias de hoy que en las generaciones pasadas la familia era una familia estable, bueno, en teoría, estable, segura, por lo menos en apariencia, donde el padre sabía a qué atenerse, sabía qué es lo que había que hacer, pero hoy nos encontramos con que la familia es mucho más débil. Los padres no tienen muchas veces seguridad laboral, los padres dudan entre la educación autoritaria tradicional y una educación tolerante, que no se sabe muy bien cuáles son los límites de la tolerancia. Los padres se encuentran que antiguamente eran los que educaban. Hoy en día la educación pasa a estar fuera de los padres. Y no me refiero tanto a la educación escolar, sino me refiero a la educación que le están transmitiendo a los niños y las niñas los medios de comunicación, la propaganda, los pares, las modas, ¿no? De forma que los padres están desautorizados, ¿no? Los padres son unos pringaos, ¿no? Para muchos adolescentes y muchos jóvenes son unos pringaos como los padres que vemos en la película. Los padres son buenas personas, pero la hija quiere otra vida más alegre, otra vida, ¿no? Aparentemente. Entonces, los padres tienen menos seguridad en sí mismos hoy en día, los padres hoy están más desautorizados y la educación pasa a depender de lugares y de centros que no controlan. ¿Cómo son eso? Es decir, los medios de comunicación y la propaganda. Con la particularidad de que las familias están más aisladas, son más pequeñas, entonces la familia es más débil y no hay nadie que se ocupe. Hay un dicho que cuentan
o que refieren algunos psicoanalistas, que es para educar a un niño hace falta una escuela. Perdón, escuela no, hace falta una aldea. Yo me pregunto, ¿cuál es la aldea hoy? ¿Qué responsabilidad asume la aldea en la cual estamos nosotros sobre la educación de los niños? Esta mañana decía alguien que los niños son de todos. Bueno, los niños son de todos, pero no nos ocupamos de ellos. Están ahí, ¿no? Los niños están ahí y realmente de ellos no se ocupa nadie, ¿no? Entonces, yo creo que una de las alternativas que nosotros vemos es la necesidad de recuperar la idea de tribu. Y no me refiero a tribu en el sentido más folclórico, sino me refiero a ir construyendo, reconstruyendo esas redes de solidaridad. Hace un rato se comentaba el pedir ayuda a la familia, a los amigos, a los vecinos. En la entrevista que hizo Victoriano en la radio, hablaba de un caso en el que los vecinos habían denunciado a una madre porque había dejado solo a su hijo porque tenía que irse a trabajar. Qué curiosa diferencia, ¿no?, entre denunciar a la madre o hacerse cargo de decirle, me quedo yo con él, no te preocupes que me quedo yo con él. Y estamos en este tipo de sociedad, en esta sociedad en la cual cada uno nos metemos en nuestras cosas, no nos metemos en las cosas de la persona que tenemos en la puerta de al lado, no vaya a ser que nos complique la vida, porque vivimos con miedo a que nos complique la vida, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad más insolidaria y ese es el problema que tienen las familias. Son más pequeñas, son más débiles y están solas. Entonces, el Estado no va a venir a resolvernos las cosas. Indudablemente, el Estado, a través de sus instituciones, tiene la obligación, ¿no?, de ayudar. Pero no es del Estado, pienso yo, de quien tenemos que esperarlo todo, sino que tenemos que ir reconstruyendo redes sociales, redes familiares, redes de apoyo, redes de amistades, porque va a ser la única forma en la cual la familia ya no será la familia de antes, será otra familia, pero podremos hacer esa red que pueda suplir a la familia antigua y que pueda dar esa educación a los hijos, perdón, esa educación no, ese desarrollo a los hijos. Y bueno, no sé, yo creo que lo he dicho todo lo que quería decir. Luego, a lo largo del coloquio podré aclarar algunas cosas más, ¿no? Muchas gracias.